Continuando con la explicación de la diapositiva pasada, les decía que lo experimental en la pedagogía precisamente es por eso, ¿no? Para saber si la manera de enseñanza que se da en un país, en un lugar en específico, en una ciudad, en algún lugar, es la adecuada para para todas las áreas, ¿sí? Por eso es que es experimental, porque bueno, esa innovación constantemente que tiene, lo tiene que adecuar a la sociedad a donde se vaya a presentar. Dice que de lo anterior nos dice que se puede apreciar que un elemento que determina que en la pedagogía es una ciencia es porque parte de un ensayo y un error. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una innovación en la pedagogía, en la educación, se da un ensayo y un error. ¿Recuerdan cuando llegó la innovación en la educación, que hubo mucha controversia social? Pero precisamente era para saber si se adecuaba o no a la sociedad mexicana, a las necesidades de los jóvenes, de los niños, ¿sí? En esta parte de la educación. Toda esta innovación, primero, por eso dice ensayo y error. Primero se ve si cumple con las necesidades de esa sociedad y si no, de lo contrario, lo que hacen es buscar la manera de que se pueda adecuar a cada una de las necesidades. Ahora, hace rato platicábamos que la pedagogía es una ciencia interdisciplinaria. ¿Por qué es una ciencia interdisciplinaria? Porque toma conceptos propios, ¿sí? De ciencias naturales, de las ciencias exactas como es las matemáticas, sociales, ¿sí? Y humanas. Toma de todas ellas, toma para poder hacer conceptos propios. Arma conceptos, como lo comentaba, arma teorías y hace un juicio. Entonces, que serán aplicados en la práctica pedagógica o investigación de la misma. Aunque no solo se utilizan para ser aplicados en la práctica, sino también para el desarrollo social, que les decía hace rato, que tiene que ver la educación con una parte social, una parte física, una parte intelectual y una parte psicológica del ser humano. Entonces todo esto nos hace una educación integral, porque no solamente te estás abocando en la parte intelectual, sino estás formando un niño, un adolescente que se va a preparar para una sociedad, para una parte física, para una parte intelectual y para una parte psicológica del desarrollo de él. Y entonces estás preparando jóvenes, estás preparando niños, los cuales vas a abarcar todas sus esferas, ¿sí? Vas a abarcar las esferas, vas a lograr que sea no solamente un profesionista o un niño, no un adolescente, depende del área en donde estés, sino vas a formar una persona íntegra, con valores, con habilidades, con todo su desarrollo, ¿sí? Porque no solamente los niños o los adolescentes son personas que van a estudiar y van a desarrollarse en esa área intelectual, sino también tendrás que tener otras funciones y este es un gran compromiso que tienes tú con tu carrera, porque precisamente ahora tienes que estar mejor preparado, ¿sí? Los maestros de antes, pues si bien eran los guías en esta parte intelectual, pero también hacían la función humana, ¿sí? La sociedad ha cambiado y necesitamos profesionistas más preparados en todas estas áreas integrales. Dice que también lo vamos a entender porque gracias a esto la pedagogía se constituyó en sus inicios como una disciplina, porque se formó de manera holística. Algo holístico tiene que ver con lo que estábamos comentando en la diapositiva pasada, con un todo, no solamente con la parte intelectual, sino con la parte humana de los sujetos a los que vas tú a enseñar, ¿sí? Por eso es holístico. Dice que también, en otras palabras, tomando elementos no solamente del área educativa, sino de la parte de las ciencias naturales y humanas, y nos pone aquí un ejemplo del siglo XIX, donde dice que tomó elementos de la antropología y nació el concepto de antropología pedagógica,
donde se busca mirar el concepto de hombre que tenía la pedagogía, pero en especial la formación del hombre según las características sociales y culturales de los contextos. Esto que le ayudó a saber que no todas las personas aprendemos de la misma manera, que no todas las personas tenemos las mismas habilidades, las mismas aptitudes, es más, ni siquiera las mismas motivaciones. Y esto hace un reto para la pedagogía porque tiene que abarcar a todos los sujetos, a todos los seres humanos para llevar a su alcance la educación. Dice aquí que esto nace porque en el siglo XIX siempre se creía que todos los hombres, lo que estábamos comentando hace rato, había que formarlos iguales, porque pensábamos que por ser seres humanos todos teníamos la misma habilidad, quizás a lo mejor de pintar, de hablar, de cocinar, de demás, ¿no? Y entonces te das cuenta que no, que cada uno tiene una habilidad específica y que ahora trabajar en conjunto, que es ahora la innovación que se tiene en educación, todos trabajamos en conjunto y todos pertenecemos a una sociedad en el cual lo que queremos es que haya innovación, haya ese desarrollo y haya ese crecimiento, ¿sí? Dice que tener en cuenta que sus características son diferentes, pero en especial los conceptos de formación que manejaba cada contexto y los ideales de cada cultura, ¿sí? Entonces tenía que ver también con esto. Entonces volvemos a lo mismo, es de manera integral. Aquí hay un autor, un profesor, que se llama Ramón Calzadilla, y él nos hablaba precisamente, dice, también es interdisciplinaria, aparte de lo que hemos visto, también es interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque abarca diferentes campos, ¿sí? Busca diferentes soluciones desde diferentes áreas. No solamente se aboca actualmente a la educación. Ahora nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la psicología con la educación y el papel tan importante que juegan las emociones, que juega no solamente la parte intelectual, sino la parte también del desarrollo neurológico de los niños, que no todos tienen la misma estimulación. Hay niños inteligentes pero mal estimulados, ¿sí? Y entonces eso nos hace tener que la educación o la pedagogía tenga que ver con otras disciplinas para poder entender precisamente el por qué como ciudadanos es la misma educación, pero no tienen el mismo ejemplo o no tienen el mismo incluso sueño, motivación, sino que cada uno se maneja de acuerdo a sus necesidades. Ustedes tendrán la información, se las enviaré como lo hemos venido haciendo, para que puedan leerla y espero que les sirva un poco este video. Y si tienen alguna duda, no mándenme mensaje, estoy para servirles y entonces sería todo. Muchas gracias.